Ahorita que pasó diciembre, como que nos excedimos un poco en cuanto a esas comidas deliciosas, que el relleno, que el jamón, que el lomo y muchísimas delicias más que solo en esta época comemos, pero muchas veces no excedemos en cuanto a la grasa. Hoy estaremos hablando de los excesos de grasa, pero en personas que tienen este diagnóstico que es sobre la diabetes. Así que por acá me encuentro con la doctora Xochitl Salinas, que estaremos hablando exactamente de este tema tan interesante. Así que si vos que nos estás viendo a través de la pantalla, sos de las personas que abusó, al igual que yo, pero al mismo tiempo tiene diabetes, es momento de que prestes más que atención. Así que, doctora, feliz año nuevo, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días. El tema de hoy es muy importante porque vamos a abordar una enfermedad que hoy en día tiene cifras alteradas más que todo en nuestro país nicaragüense, y lo que es diabetes. Entonces, en este aspecto, ya saliendo, ¿verdad?, de las festividades navideñas, donde en familia celebramos una comidita bastante copiosa, los diabéticos hoy en día tienen ahorita cifras elevadas de glucosa. Por lo tanto, es muy importante hablar acerca de la dieta que están teniendo, más que todo la ingesta de grasa. Cabe recalcar que es muy importante no la cantidad de grasa que están ingiriendo los pacientes, sino el tipo de grasa, porque recordemos que las grasas son elementos esenciales para la dieta de nuestros pacientes, porque ellos dependen la función celular, ¿verdad? Las células hacen su función, su transcripción, por lo tanto es muy importante la ingesta de grasa. Generalmente la grasa que un diabético tiene que ingerir está dentro del 25 al 30%, ¿verdad?, de las kilocalorías. Como ya había dicho la doctora anteriormente, se tiene que estipular una cantidad específica para cada paciente, ya sea diabético o un paciente sano. En este caso es muy importante saber cuáles son las grasas buenas y cuáles son las grasas malas. Por lo tanto, no es el exceso de grasa que debemos adquirir, sino la calidad de grasa que debemos tener en nuestro cuerpo. En este caso, en el paciente diabético. Si hablamos de grasa, hablábamos detrás de cámara que existen varios tipos de grasa. ¿Cuáles serían ellos, doctora? En este caso tenemos las grasas saturadas y las insaturadas. Generalmente las grasas saturadas son las grasas que llamamos grasas malas, que estas pueden ser el aceite a granel con el cual se cocina, que nosotros no se lo recomendamos a los pacientes diabéticos. Generalmente les recomendamos aceite de oliva. Y también es muy importante las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas son las llamadas grasas buenas que el paciente puede ingerir. En este caso tenemos omega 3, omega 6, pescados, frutos secos, por citar algunos ejemplos. Dentro de las grasas saturadas tenemos aceite de coco, que muchas veces se utiliza para la piel, para ciertos funcionamientos, ¿verdad?, del cuidado tanto del organismo, pero en el paciente diabético hay que tener mucho cuidado el uso del aceite de coco. También la mantequilla, las leches, ¿verdad?, con nata, hay que eliminarlas dentro de la dieta del paciente diabético. Si hablamos de las consecuencias, como bien lo decíamos al inicio, es un mes caótico, un mes de excesos en todos los sentidos de la palabra. Al ser una persona diagnosticada con diabetes y tener exceso en cuanto al consumo de grasa, ¿de qué manera afecta a su organismo? Primeramente, en el paciente diabético va a tener alzas en los niveles de glucosa. Por lo tanto, alzas en los niveles de glucosa va a haber muchas complicaciones en el paciente, desde enfermedades arteriovasculares hasta enfermedades o accidentes cerebrovasculares. En este caso, las grasas se adhieren, ¿verdad?, al torrente sanguíneo y puede haber una obstrucción a nivel del sistema venoso, el sistema arterial. El paciente puede presentar sintomatología como mareo, sensación de hormigueo, ya sea en la cara, en las manos, en los pies, sensación de malestar generalizado e incluso alteraciones cardíacas. Sobre todo también es muy importante porque puede alterar la presión arterial en ciertos pacientes y puede debutar con hipertensiones arteriales. Así es. O sea, se viene a complicar un montón de cosas, pero luego de ya tener el diagnóstico correcto, por ejemplo, cualquiera de ustedes que nos estén a través de la pantalla puede ir a su consultorio y decir, ok, si tuve exceso, esto es lo que tengo que hacer, pero luego de ya tener ese diagnóstico como tal, doctora, ¿cuál sería siendo
siguiendo un tratamiento? ¿Entrarían en una dieta? ¿Qué pasaría en el proceso? Generalmente, después que nosotros hacemos un examen físico exhaustivo en el paciente, porque recordemos que no solamente son exámenes de laboratorio, sino que para tener un diagnóstico certero tenemos que hacer examen físico e historia clínica en el paciente. Generalmente mandamos perfil lipídico, ¿verdad? Cierto. Para ver si tiene alto colesterol triglicérido. Hacemos medición del perímetro abdominal, porque recordemos que también el paciente puede subir de peso y caer en una obesidad. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que el paciente tiene alteraciones del colesterol o triglicérido, damos tratamiento ya sea con estatinas o ya sea con fenofibrato, pero también es muy importante el ejercicio físico y el estilo de vida saludable en el paciente. Totalmente, yo creo que es un tema bastante interesante y le apuesto que mucha gente se está identificando por allá en casita a través de la pantalla o en streaming, de qué manera nosotros podemos tener ese chequeo completo, ya sea que tengamos o no tengamos diabetes. Siempre es importante estar de la mano de los profesionales. Así es importante primeramente checar los antecedentes, ¿verdad?, familiares, porque si tenemos un papá, una mamá o un tío diabético, ya tenemos la historia familiar. Luego ver si nosotros tenemos un sobrepeso, que también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes u otras enfermedades como hipertensión arterial. Muy importante siempre hacer una glucosa en ayuna, también hacer otro tipo de estudios como hemoglobina glicosilada si estamos sospechando de un paciente diabético. Generalmente podemos acudir a un médico, ¿verdad?, ya sea de cabecera, el que nosotros tengamos confianza, para que él nos pueda hacer un diagnóstico certero. Es muy importante acudir siempre con un especialista para que podamos hacerle un diagnóstico acertado. Perfecto, muchas gracias, doctora, que tenga feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos en esta tercera revista del año. Que tenga un excelente día y gracias por tocar temas tan pero tan importantes para todos nosotros y ustedes que nos ven a través de la pantalla. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos.